Bióloga. Y muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El biólogo en este instante me dice que ya está listo. Muy bien. Entonces, ¿puedo dar inicio yo? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. La Facultad de Ciencias Naturales pues tiene el agrado de presentar al biólogo Javier Cornejo. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil y pertenece al Departamento de Botánica. Voy a dar una breve reseña de su currículum vitae como docente investigador a lo largo de su vida de docente e investigador, ¿no? Él es botánico, es ecuatoriano, nacido en Guayaquil. Desde 1993, pues ha sido colector y curador asociado al herbario Guay de la Universidad de Guayaquil. En 1994 obtuvo el título de biólogo en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Y él pues ha colectado más de 9.200 números de plantas, principalmente en Ecuador, y está registrado entre los colectores de plantas más importantes del país en el catálogo de las plantas vasculares del Ecuador. Ha participado como asesor científico y autor de varias familias en el libro rojo de las plantas endémicas de Ecuador, desde el año 2000 hasta el 2011. Desde el año 2004 al 2006 fue miembro honorario del Departamento de Botánica de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, en donde estudió la taxonomía y nomenclatura de las caparáceas, familia de las alcaparras, en el Neotrópico. Ha publicado el tratamiento taxonómico de esta familia mesoamericana y ha realizado contribuciones adicionales de caparáceas para Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador. También en el año 2007 hasta el año 2012 ha sido curador asistente en el herbario de Nueva York, el New York Botanical Garden, en Estados Unidos, donde se desempeñó como director del proyecto de la flora de la península de Osa en Costa Rica. Como hoy día justamente estamos celebrando pues Día de los Manglares, también él tiene un libro muy importante, que es el libro de las plantas de los manglares de la costa del Pacífico de América del Sur, ¿no? Desde Colombia, Ecuador y Perú, en el año 2014. También una de sus obras, que es la que más me agrada a mí, la que más me gusta, es el libro, es coautor del libro titulado La expedición Humboldt y Bonpland en la antigua provincia de Guayaquil, en Ecuador, que fue realizado por el investigador Ruales y el biólogo Cornejo en el año 2020. Ha publicado también aproximadamente 100 artículos científicos en journals del extranjero, ha descrito solo o con colegas 10 nuevos géneros de plantas y descubierto alrededor de 90 nuevas especies de plantas vasculares de varias familias de América tropical. 50 de ellas son de Ecuador. Y la mayoría de las publicaciones están disponibles en el ResearchGate, ¿no? Bueno, esta es la presentación que hacemos de parte de aquí, de la Facultad de Ciencias Naturales, y le damos la más cálida bienvenida a nuestro subdecano también. Tengo el agrado de decir que él es el subdecano de la Facultad de Ciencias Naturales actualmente y comparte conmigo el trabajo en esta facultad. Bueno, y adelante, biólogo. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, señora decana. Es un placer para nosotros como Facultad de Ciencias Naturales y como Departamento de Botánica poder presentar
estas noticias, compartirlas con ustedes, con la comunidad universitaria y con la ciudadanía, colegas, amigos. Lo que van ustedes a escuchar es mucha información que no está compilada aún en un solo libro. Parte mucho del libro de las plantas de los manglares, pero hay muchas cosas nuevas que se vienen gestando y produciendo en cuanto a sistemática, taxonomía y nomenclatura de plantas, principalmente de los manglares de nuestra región. Cuando digo nuestra región, me refiero principalmente a la costa del Pacífico, de Colombia, Ecuador y Perú, e inclusive trasciende más allá. Y es realmente un placer poder compartir con ustedes. En este momento voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Supongo que están viendo ya. ¿Ok? Sí, ya se ve, Javier. Sí, Siga muy nomás. bien, muy bien. Ya. Usted me dirá, bueno, alguien pensará si esto es de plantas, ¿por qué tenemos aquí esto puro de animales, de manglar? Si pongo puras plantas, tal vez no voy a lograr el impacto que deseo, pero lo que quiero es hacer conciencia que las especies que ustedes están viendo en la pantalla, que son comestibles y bien conocidas, al menos por la gente de la costa de nuestra región, esas especies no podrían existir, así literalmente, no podrían existir si no hubieran las plantas de los manglares. Tenemos al cangrejo rojo, o guariche, como le llaman en Manabí, el Lucides occidentalis, que cuando es adulto necesita hacer las madrigueras debajo de las raíces de los mangles rojos, porque si no sería presa fácil de los predadores, como tejón o gavilán cangrejero. Si no habrían mangles rojos desarrollados, no tendrías guaricho, no tendrías cangrejo rojo para comer. No habría la concha prieta que estoy señalando aquí en la esquina de la derecha, inferior derecha. No habría la pata de mula, que es la pariente cercana de la concha prieta, que crece estrictamente donde están las poblaciones de mangles rojos. No habrían mejillones, como está aquí en la parte superior derecha. Y no habría la gran producción de camarón para exportar si no hubieran las plantas de los manglares. Entonces ya con eso yo creo que ya pude conectar un poco mejor con ustedes acerca de la importancia de las plantas de los manglares. Son hábitat y proveen alimento de manera directa o indirecta para una serie de especies. Solamente en costa de Ecuador más de 100 especies de peces dependen de su reproducción y subsistencia de lo que encuentran en los manglares. Muy bien, ahora sí. Ok, vámonos a ir después de esta introducción, a la parte evolutiva. ¿De dónde vienen los manglares que tenemos? ¿De dónde vienen las especies de mangles que tenemos? ¿Ya? Nos vamos al Cretácico, que es el periodo final de la era mesozoica, cuando dominaban los dinosaurios sobre la Tierra. Más o menos unos 100 millones de años atrás, en lo que eran los protocontinentes, antes de formarse los continentes actuales, en lo que llegaron a ser las masas continentales que formaron el nuevo mundo, el viejo mundo, perdón, entre Asia, en esta región comenzaron a aparecer las primeras especies de mangles, que eran géneros, pertenecían a géneros y especies ancestrales que no existen en la actualidad, son extintas. Entonces, durante el Cretácico hay los primeros registros de las primeras especies de mangles que se originaron en lo que se conocía como el mar de Tetis, que quedaba entre Europa, Asia y norte de África. Era un océano tipo triangular, ¿no? Esta es una representación de lo que se entiende, ¿no? Y lo que se sabe es que existieron estas especies
debido a la presencia de polen fosilizado encontrado. Entonces, la cuna, el origen de las primeras especies de mangles fue en esta región. Las especies empezaron a interactuar cuando se formaron estos océanos superficiales al separarse las masas continentales. Entonces, ahí es cuando aparecen, por procesos adaptativos, las primeras especies de mangles, las cuales provenían de distintos lineajes genéticos que no estaban emparentadas entre sí. Se cree, hay hipótesis, que hubo migración en dirección este-oeste, o sea, en el mapa que ustedes estaban viendo, hacia la izquierda. Y algunas especies de mangles llegan y se desplazan hacia el área del Caribe, lo que actualmente es el Caribe, que no existía en aquel tiempo, la isla del Caribe. Entonces, si ya vemos en el Eoceno, como ven en la imagen que está a la derecha, el Eoceno más o menos unos 50 millones de años atrás corresponde la recreación que existe aquí, ¿no? Repito, aquí a la derecha. El Eoceno más o menos 50, 40 millones de años atrás. Para esa época ya habían mangles, especies de mangles aquí en el área del Caribe, ¿no? Y se sabe por los restos fósiles que hay, de polen fósil principalmente, y hay inclusive raíces fosilizadas tipo rizófora en esta región, ¿no? Ahora, acabo de leer, al preparar esta presentación, porque era una presentación que en cierto modo he hablado en una ocasión anterior, pero ahora tiene varios otros elementos porque han habido nuevas cosas que han aparecido en menos de un año para acá. Acaba de salir publicado que las mangles rojos no cruzaron por la vía de Tetis como se creía. Y el último estudio, que es de este año por Takayama, indica que los mangles rojos durante el Oligoceno, o sea, años subsiguientes, millones de años subsiguientes, después del Eoceno, subió la temperatura en el planeta Tierra de 4 a 12 grados centígrados y se expandió el cinturón tropical. Y al expandirse el cinturón tropical, los mangles rojos, las rizoforáceas, pasaron por debajo de África. Y eso basado en estudios genéticos con relojes moleculares. Pasaron por debajo de África, esa es la ruta que están proponiendo, y llegan a las costas de África, lógicamente, y también de América, la costa del Atlántico de América, por el lado de Brasil. Y van subiendo, bordeando, dispersos por corrientes. Estamos hablando de mangles, estamos hablando de especies dispersas por agua. ¿Ya? Y estos mangles prehistóricos, si estamos hablando de unos 40, 30 millones de años, tengan en mente que no existía ni siquiera el ser humano. El ser humano no tiene ni 1 millón de años sobre la faz de la Tierra, apenas 300.000 años. ¿Ya? Los registros fósiles más antiguos de África. Y entonces estos mangles vienen y entran, y si ven este como océano interno, realmente era un mar interno que estaba en Sudamérica, en donde actualmente es la Amazonía. Ese es el famoso mar de Pebas o océano de Pebas, que era un mar salado, ¿ya? Que existía antes de que existiese la Amazonía en América del Sur. Y hay evidencia de polen fósil de mangles prehistóricos en el lado de la Amazonía, de lo que era Pebas, ¿ya? Y América Central, fíjense que América Central no estaba cerrada, o sea que del océano Atlántico, a través de lo que es el mar del Caribe, penetraban hacia el océano Pacífico o viceversa. Había la posibilidad de que el océano Pacífico penetren también y crucen hacia el Atlántico. O sea, porque estaba abierta América Central y habían cruces. Y como eso explica el patrón actual de distribución de las especies de mangles más comunes en ambas costas de América del Sur, porque este paso de Panamá, el istmo de Panamá, se cerró hace apenas aproximadamente 3 millones de años, ¿no? Entonces, eso explica. Y hay especies que están de ambos lados, no solamente de mangles, sino el caso de la imagen de la patemula que vimos al inicio, esa concha grande, que es pariente de la concha prieta. Solo está en la costa del Pacífico, pero se han encontrado registros fósiles que existió en la costa atlántico de Colombia hasta el Pleistoceno, y se extinguieron esas poblaciones por alguna razón. Ahora solo se conocen de la costa acá del Pacífico. Entonces, bueno, hubieron especies de mangles prehistóricos que ingresaron a Pebas y otras que llegaron por alguna razón a las costas del Pacífico.
Tengo otra imagen aquí del Mioceno tardío. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el lago de Pebas, o mar de Pebas, le llaman de ambas maneras, pero era un lago salado, ¿no? Habían amonites. Amonites son seres invertebrados marinos de aguas profundas, ¿ya? Inclusive hay fósiles de amonites en el área de la cordillera del Cóndor, para el área cerca de Puyango, en el sur del Ecuador. Hay fósiles de amonites en el lado del Napo, ¿no? Muy bien, entonces evidencia de que eso era zona marina, antes de ser las grandes montañas que tenemos el día de hoy. Los Andes empiezan a elevarse, ya ustedes saben, producto de la deriva continental y la presión de las placas tectónicas, empiezan a elevarse, y los Andes cuando emergieron no fueron un solo bloque, fueron 3 bloques, y empiezan estos que ustedes ven aquí, que estoy señalando, los Andes del norte. Era como una gran isla. Ecuador, para aquel entonces, estaba mayormente debajo del mar. Al menos la costa de Ecuador estaba debajo del mar. Eran como zonas arrecifales subsuperficiales. De eso hay abundantes fósiles, inclusive aquí en las afueras de Guayaquil, en las áreas de Cerro Blanco, Cerro Azul, ¿no? Y para este tiempo, para el Oligoceno, estaban aún debajo del mar, pero empiezan a emerger, más o menos entre 20 a 30 millones de años atrás. Empiezan a emerger, y las cordilleras extraandinas en costa de Ecuador, por ejemplo, el sistema de Chongón-Colonche y el sistema de Mache-Chindul, empiezan a aparecer como islas. Como islas. Y esta parte interna, estos planos costeros que están entre las cordilleras extraandinas y la cordillera de los Andes, estaba mayormente debajo del mar. Y los bordes de estas cordilleras, ya se presume, y lo que digo es más bien como una elucubración o una hipótesis, los bordes de estas cordilleras, que eran islas en aquel entonces que emergían del mar, tuvieron que haber sido poblados de mangles. Se necesitan hacer los estudios al respecto. Va a decir, ¿y cómo puede afirmar eso? Sencillo, váyase a Cerro Azul. Aquí en las afueras de Guayaquil, Bosque La Prosperina, suba y mire qué tan cerca está el manglar hasta los días de hoy. Está a escasos kilómetros de lo que ha ido formándose la tierra, y los mangles siguen creciendo en dirección hacia tierra, desde tierra hacia el océano, formando suelos nuevos. Y lo que digo yo no es ningún misterio, sino que ya está esbozado también de manera, de cierto modo, en Geografía y Geología del Ecuador por Teodoro Wolff, año 1892, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el Golfo, y estamos viendo el mapa de la derecha, el Golfo de Guayas, que es la boca más grande, el golfo más grande y el estuario más grande en la costa del Pacífico de América del Sur, aparte de la forma que tiene hoy, que es enorme, era mucho más profunda y abarcaba gran parte, hace millones de años atrás, gran parte de lo que es actualmente la cuenca de Guayas. Era una entrada grande que estaba debajo del mar. Y cuando se levantaron los Andes, bloqueó la conexión marina que había entre esta gran boca con Pebas hacia el interior. Y entonces, bueno, pues aquí hay un misterio, porque tenemos al menos 2 taxones encerrados en el Golfo, que solo están en el Golfo en este lado del Pacífico. Y el uno tiene conexión con poblaciones del lado de la Amazonía y el otro no se conoce más, y todavía esto falta por estudiar. Bueno, esto para que entiendan cómo llegaron los mangles a nuestra región y cuáles pudieron haber sido los orígenes. En cuanto a los mangles rojos, me sorprende porque en el último estudio publicado sale que el punto de divergencia, porque hay rizóforas en el Viejo Mundo y hay rizóforas en el Nuevo Mundo, pero las rizóforas del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, la divergencia se dio recién hace 10, 11 millones de años, extremadamente reciente, ya, en escala geológica. Muy bien, aquí tenemos el mapa que conocemos, el mapa actual. América Central se cerró en el Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años, permitiendo la evolución en sentido genético de las poblaciones que quedaron aisladas en la cuenca del Atlántico, a diferencia de las que quedaron en la cuenca del Pacífico, y el resto ya lo conocemos hasta el día de hoy. Cuando se realizó el descubrimiento de América, Colón llega en 1492 a las islas del Caribe, hizo 4 viajes, los españoles demoraron unos 30 años más en llegar hacia las costas
del Pacífico de América del Sur, el Golfo de Guayaquil, Isla Puná y norte de Perú. Y ya fue en el siglo XVII cuando empiezan las primeras investigaciones de las especies de flora y fauna de América. ¿Qué es lo que sucede? Vienen las primeras investigaciones. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? Las primeras investigaciones, como ustedes ven en el mapa, acá en la parte noroccidental está Europa. Y para ellos más fácil fue llegar primero a las islas del Caribe, lógicamente, la ruta, ¿no? Entonces, como las islas del Caribe era lo que estaba más cercano para ellos, las primeras investigaciones fueron de esta región. Entonces tienes a Sloan, era británico, a Pluquenet, a Jacquin y Charles Plumier. Todos ellos que hicieron libros, fueron naturalistas, que hicieron libros, primeramente, la mayoría fueron para Jamaica y visitaron otras islas y publicaron sus libros y fueron una gran sorpresa de la rareza de las especies de América, y entre esas primeras publicaciones están los mangles, los diversos tipos de mangles, ¿no? Y toda esta gente que estoy mencionando, ellos fueron, antes de Linneo, fueron autores pre-linneanos, así se los conoce, e inclusive en el caso de Jacquin, contemporáneo con Linneo. Linneo, doctor en medicina sueco, que quiso hacer, al ver la cantidad de riqueza de plantas que había, quiso hacer algo así como el catálogo de la flora del mundo para aquel entonces, cuando publica Species Plantarum en 1753, que es el punto de partida para la sistemática, nomenclatura y taxonomía actual. Linneo reúne las obras de sus antecesores, y también se carteaba mucho con Jacquin y todo, donde podía sacar la mayor cantidad de información. Muy bien, Linneo describió el género y Rhizophyra mangle a partir de las colecciones de Patrick Brown de Jamaica. Patrick Brown trabajó en Jamaica, hizo un libro también. También publicó el género de los mangles negros. Inicialmente hizo Avicennia, Avicennia para los del Viejo Mundo, y Bontia le llamó para los del Nuevo Mundo, pero junto con otras especies de Bontia, y ahí hay un enredo nomenclatural. Y bueno, pues y también el Manglejelí, también lo describió Linneo. El género Acrosticum, que es la ranconcha o lengua de vaca, el hecho grande de los manglares, lo describió Linneo también, Acrosticum aureum. Ok, entonces Linneo trataba de registrar todas las especies conocidas de aquel tiempo. Linneo se dio cuenta que era insostenible el conocimiento, el manejo del conocimiento era insostenible debido a la gran riqueza que generó el descubrimiento de América, gran riqueza en sentido biológico. Era un tsunami literalmente de especies de flora y de fauna. Por eso Linneo hace Species Plantarum y fue una consecuencia del descubrimiento de América. ¿Ya? Muy bien, entonces vienen los primeros estudios de flora y fauna, fueron realizados por los europeos en el lado del Caribe y también en las costas de Brasil. Y demoraron mucho más para llegar a la región del Pacífico donde estamos nosotros. Entonces, entre las obras más importantes, y aquí estoy señalando estrictamente las que tienen que ver con mangles, tenemos, por ejemplo, la producción de Willem Piso y George Margrave, Historia Naturalis Brasilia. Margrave era alemán y Piso holandés. En aquel tiempo Brasil tenía colonias holandesas y también había influencia de los alemanes. Y entonces hacen Historia Naturalis Brasilia y ponen ahí unos aborígenes y un poco de especies nativas, tanto de plantas como de animales. Aquí pueden ver la yuca, la piña. Es muy interesante ver los detalles que tienen, ¿no? Y ahí describe por primera vez el mangle rojo para América del Sur como mangue en las lenguas originales, mangue guaparaíba. ¿Ya? Este es un libro escrito a mano, que tuve la oportunidad de verlo literalmente y leerlo en el New York Botanical Garden, en la biblioteca. Hay una sección que se llama Rare Books, libros raros, ¿no? Y es un libro muy interesante, escrito en latín. Bueno, pues sí, también tenemos a Pluquenet, que lo mencioné hace un momento. Leonard Pluquenet era de Londres y él hace Almagestum Botanicum, y aquí a la derecha ustedes están contemplando la primera descripción de Pluquenet del mangle rojo
desde las islas del Caribe, porque Pluquenet trabajó en las islas del Caribe. El primer dibujo del mangle rojo está aquí, con el fruto y parte de la radícula, como pueden observar en la imagen de que está aquí abajo. Y lo que está aquí arriba, escrito en la parte superior, es la descripción en latín a la usanza del estilo preliniano, en el tiempo en que no se usaban dos palabras para un nombre científico, sino que se usaban frases enteras, párrafos enteros, para describir a las especies. Entonces él describe como mangle. Mangle. Mire que cuando le dije en Brasil era mangue, en el lenguaje autóctono de la región, mangue le llamaban a los mangles rojos, y en el área del Caribe le llamaban mangle. Mangle árbol, está latín, pirifolia, salsis et uliginosis losis in America proveniens, fructo oblongo tereti, sumis ramis radicula. Ok, eso es puro latín. Ahí lo está describiendo. Y el punto es que mangle es una palabra autóctona de los grupos nativos del Caribe. De ahí viene la palabra mangle, ¿no? Esta no es una palabra que nos dieron los europeos. Esta es una palabra propia de la gente que ya existía aquí y conocían a los mangles. Cuando Linneo hace el género Rhizophyra, esto como un adendum, eso lo pueden encontrar este comentario en el libro de las plantas de los manglares. Cuando Linneo hace el género Rhizophyra, no lo llamó mangle como género, que en la actualidad podría ser, porque era un lenguaje autóctono de América y al no ser latín era considerado una lengua bárbara y de segunda categoría. Por eso Linneo hace Rhizophyra, porque había un holandés que se había llevado unos propágulos de Rhizophyra, se los habría llevado, y en Holanda los tenía creciendo, ¿ya? Y él observó que las ramas producían los frutitos con las raíces, y por eso le llama Rhizophyra. Foro es el que porta las raíces, eso significa Rhizophyra, ¿no? Y entonces Linneo acuñó el término de Rhizophyra de este holandés y le puso por eso Rhizophyra mangle al primer mangle rojo que él describió. Esa es la historia. Muy bien, ahora sí. Estamos hablando de los siglos, estamos en las centurias 17, 1618 de Linneo, hasta el siglo XIX. Se describieron por ahí. Me parece el mangle blanco demoró un poquito más. Ya. Y entonces estaba más o menos estable todo durante 100, 200 años en nomenclatura sistemática y taxonomía de mangles. Inclusive aquí en Ecuador durante muchos años yo escuché decir, ya en manglar está hecho todo, ya no hay nada más que hacer. Así decían por ahí. Y si estás haciendo un libro de mangles, me decían, de mangles, ¿qué vas a encontrar? Cosas nuevas en manglar. Y me hacían la cara media rara, ¿no? Decía, pero si nadie se ha metido a escarbar a lo profundo. Ya no podemos decir que todo está dicho hasta que no se ha revisado bien. Y entonces es cuando sale el primer libro, el que yo hice en el año 2014, realmente salió a finales del 2014, prácticamente es una producción del 2015, ¿no? Que está en idioma inglés y trata de las plantas de las costas del Pacífico de América del Sur, Colombia, Ecuador y Perú. Y entonces tiene algunas cuantas cosas nuevas que no están en ningún libro de que trate de plantas de manglar. Y bueno, pues alguien va a decir, pero profesor Cornejo o biólogo, pero si eso ya está ahí, entonces ¿cuál es la razón de que esté presentando ahora esto? Pues a partir de esa publicación, año 2014 al 2021, han habido cambios, yo diría hasta que sorprende, yo mismo me quedo sorprendido de ver las cosas que están sucediendo. Y de eso se trata lo que vamos a presentar hoy. He puesto aquí las principales innovaciones, cambios con los años respectivos que tienen que ver con plantas de manglares y relacionadas a plantas de manglares, ¿no? En lo que está este listado que está hacia la izquierda, que está organizado en sentido cronológico, si se fijan, y he puesto hasta los autores. Y entonces ahí vamos a ver algunas cosas. Biólogo, quería decir en un momento que estamos siendo retransmitidos en Facebook y que todo muy bien, está perfectamente, está transmitiendo normal. Gracias, ingeniero. Ya.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos expectando, protagonizando, viendo y viviendo es una segunda ola de descubrimientos, y podría casi decir con confianza que estamos en el epicentro de lo que está sucediendo. ¿Ya? Así de interesante se torna la situación. Estamos como en una segunda ola, como en la cresta de una segunda ola de descubrimientos en sentido taxonómico y con cambios nomenclaturales, por supuesto, a distancia de los tiempos de Humboldt, ¿no? Alguien puede decir, wow, me hubiera gustado estar en los tiempos de Humboldt para participar de esos grandes descubrimientos. Pues ahora hay muchas cosas interesantes que se están dando. Y esto se da por el avance de las técnicas moleculares aplicadas a la sistemática. Y cuál va ligada a la nomenclatura también, ¿verdad? Muy bien. Era el año 2004, estaba diciendo, cuando estaba terminando de dar unas clases en aquel tiempo en la Católica de Quito, y estábamos en el manglar de Punta Blanca, que es en el estuario del Chone. Pero estamos haciendo unas observaciones en las flores de los mangles rojos, y yo vi unos diminutos polvillos que caminaban al interior de las flores, y entonces me llamó la atención y los veo con una lupa de aumento y tenían 4 pares de patas. 3 pares de patas son insectos, 4 pares de patas son arácnidos. Y a los arácnidos no solamente son arañas, también comprenden ácaros y otros grupos, escorpiones, pseudoescorpiones. Pero estos eran de los ácaros que visitan las flores, no son hematófagos, se alimentan de polen néctar. Y los colecté, y los tuve un tiempo, y en aquel tiempo viajé a Estados Unidos, y los tuve un tiempo ahí hasta dar precisamente con qué tipo o grupos taxonómicos eran, y ahí es cuando llego al punto de que se trataba de una nueva especie de ácaros en las flores de los mangles, y eran comunes en ese tiempo en los mangles rojos del estuario del Chone. Contacté al señor Farají, que es de Holanda, trabaja en una empresa que tiene que ver con ácaros, y se lo describió finalmente como una nueva especie. Nunca antes se había publicado en presencia de ácaros, al menos en toda América, en las flores de los mangles rojos del género Athena. El género Athena no había sido registrado en todo el continente. Fue publicado en el Journal International Journal of Acarology, Journal Internacional de Acarología. Interesante. Después de esta publicación, veo que el nombre de Athena rhizophoridae lo están usando en sentido amplio en otras partes en América. Inclusive en las Bahamas, en los mangles de las Bahamas está reportado. Y hace menos de un mes me acaba de contactar una colega de Colombia. De los manglares de Santa Marta he encontrado otro ácaro en las flores de la rizófora. ¡Wow! Que se torna cada vez más interesante. Muy bien, para el año 2007, yo venía reuniendo información para el libro de las plantas de los manglares. En el año 2005, estaba en ese tiempo en la Universidad de Wisconsin, y yo ya había notado que habían 2 taxones dentro del nombre de la Laguncularia racemosa, el conocido mangle blanco. Pero como yo me demoré, y en esto se lleva la premisa el que publica primero por el principio de prioridad, Taxónomo Stace, taxónomo de Combretácea, publicó en Flora of Ecuador la variedad Glabriflora. Él reconoció a nivel de variedad como una variedad dentro del nombre científico del mangle blanco, Laguncularia racemosa variedad Glabriflora. Y en el tratamiento de las Combretáceas, que es la familia de las Laguncularia, él pone conocida solo por la colección tipo, que es del área de Guayaquil. Esta variedad nunca había sido reconocida a nivel nacional aquí en el Ecuador. No estaba en los planes de manejo, no estaba en los programas de conservación, no se sabía nada. Y como decían aquí que todo ya estaba hecho en cuanto a taxonomía de mangles, desconocíamos que esto ya había sido descubierto desde Guayaquil. Cuando vino Tadeusz Henke en octubre de 1790, él la colectó como parte de la expedición de Alejandro Malaspina. Muy bien, yo vi la colección
de esta de aquí, en el New York Botanical Garden, ¿no? Pero, ya había notado, digo, las diferencias, pero como me demoré, bueno, Stacy la publicó primero, está bien. Y ya más adelante voy a hablar un poco más de esto, porque hay unos resultados mucho más interesantes acerca de esta de aquí. Haciendo la fase de campo para el libro de las plantas de los manglares, se encontraron nuevas especies de orquídeas en la parte noroccidente, ¿ya? Fue una especie del género Sobralia y la otra fue de un platistele. La Sobralia la describimos con el fallecido recientemente el doctor Callaway Dodson, la eminencia en botánica del Ecuador. Y Carlyle Luer, con Carlyle Luer describió la nueva especie de platistele, que es la orquídea más pequeña de los manglares, yo creo que de toda la costa del Pacífico de América. Las plantas tienen apenas una pulgada de alto y las flores miden de 1.5 a 2 milímetros de diámetro cuando está abierta. ¿Ya? La primera vez que vi esa orquídea fue en la Comunidad del Viento, fue en el 2000-2001, y demoré como 8 o 9 años hasta encontrar más material para que la especie pueda ser descrita como tal. Bueno, vienen estudios moleculares ya en las rizóforas, empiezan a aparecer, y resulta que en Ecuador, y no solamente en Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, pero bueno, me refiero aquí a nivel nacional. Para ese tiempo los listados solo decían Rhizophyra mangli y Rhizophyra harrisoni, en Rhizoforaceae. Y resulta que cuando se hace el estudio molecular, lo que la gente creía que era Rhizophyra harrisoni no era Rhizophyra harrisoni. Resultó ser que era Rhizophyra racemosa. Y que Rhizophyra harrisoni ni siquiera era una especie, sino que era un híbrido. Ya se dañó la mitad de la información de todo lo que estaba en los papeles y en los documentos de la época. ¿Ya? Y entonces resulta que Rhizophyra harrisoni era un híbrido y estaba el estudio molecular. Y cuando me doy cuenta, ni siquiera estaba lectotipificado el taxón. O sea, tanto se hablaba de conservación de los manglares, manejo de manglares, que seminarios, que esto y que el otro, pero ni siquiera estaba lectotipificado. ¿Qué significa que esté lectotipificado? Que haya designación de colección tipo con respecto a un nombre científico específico. Si no está lectotipificado, está el nombre en el aire y no se sabe con certeza qué mismo puede ser. La gente puede decir es esta de aquí, es esta de acá, pero en sentido técnico no. Y mira, estamos al año 2013. Entonces, cuando noté eso, hice una publicación en el cual se le puso en la categoría de híbrido, ya no es una especie, es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla de una especie con otra que tienen afinidad biológica. Y se hizo la lectotipificación. Cuando se hace el libro de las plantas de los manglares, se hace la primera subdivisión fitogeográfica de los manglares en la región. ¿Basado en qué? Basado en la composición de las especies. Se notó que habían patrones distintos de composición y se vio claramente que había una división correlacionada con los sistemas del Chocó y con los sistemas de los bosques secos que hay entre costa de Ecuador hasta el noroccidente de Perú. ¿Y cómo se supo esto? Porque los patrones de distribución fueron estudiados para cada especie basadas en las colecciones de herbario que fueron georreferenciadas. Es la única manera como conocer los patrones de distribución de las especies, es con colecciones de herbario que están georreferenciadas. Así es que se trabaja. Entonces, cuando tú escuchas el patrón de distribución de una especie, es porque se estudió su rango de distribución basado en colecciones que reposan en los herbarios. Los herbarios, entonces, son como bancos de información fundamentales en el conocimiento de las plantas, para generar el conocimiento de las plantas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más se dio? La categoría de mangles facultativos. Eso está en el libro también de las plantas de los manglares. Hasta el tiempo hasta el año de la publicación de ese libro, habrían los mangles principales o mangles verdaderos, ¿no? Que son los géneros Rhizophyra, Avicennia y Laguncularia, dice ahí. Y los mangles secundarios o menores, ahí va Conocarpus, Peliceria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero habían otros grupos de plantas leñosas que estaban en discusión. Mucha gente con experiencia de campo los reconocía como mangles y muchos otros que no tenían tal experiencia decían que no eran mangles, estaban en discusión. Al estudiar los patrones de distribución
que, como ya les mencioné. Y al estudiar las estructuras reproductivas, los patrones, los síndromes de dispersión, la tolerancia a la salinidad y las adaptaciones ecofisiológicas que poseían cada uno. Entonces nos dimos cuenta que estas especies, claro, que son de agua dulce, pero también ingresaban en los manglares, formaban poblaciones puras dentro de los manglares, e inclusive competían con los mangles en ocasiones. Y entonces, ¿qué es esto? No son mangles completos, en sentido completo de la palabra, cumplen funciones como mangles, y más aún, necesitan ser protegidos por el sistema legal de los países. Entonces, se creó esta categoría, mangles facultativos. Cuando la UES organizó el seminario de los manglares, y vinieron colegas que tienen muchos años trabajando en manglares de varias otras partes del mundo, y entonces vieron este tema de mangles facultativos, se acercaron a conversar conmigo y me dijeron, esto es fantástico, porque es la herramienta que necesitábamos para utilizar en sentido legal, para promover la conservación de estas especies que forman las conexiones entre los ecosistemas de tierra firme y los ecosistemas de los manglares. Mangles facultativos, lo encuentran en este libro también. ¿Ya? Este es otro, el que está a continuación, es uno de los descubrimientos que llama mucho la atención. Es una publicación del año 2017, Mangleticornia ecuadorensis. Género y especie, endémicos del Golfo de Guayaquil. Endémicos del Golfo de Guayaquil, basado en estudios no solamente morfológicos, sino también en estudios moleculares. Y está restringido a manglares y salitrales. Está aquí a pocos minutos, está al lado de la perimetral. Género y especies nuevas. Mangleticornia ecuadorensis, vuelvo y repito. En el año 2017 también se dio un proyecto innovador de parte del Ministerio del Ambiente, contrató la empresa PSI, yo fui parte de ese equipo, y se usó por primera vez a los mangles rojos en fitorremediación, en el proyecto de las islas flotantes del estero palanqueado. Nunca antes en el mundo se había utilizado los mangles rojos en islas flotantes, ¿ya? Y eso sucedió aquí en Costa de Ecuador, en Guayaquil específicamente. Muy interesante. Ustedes saben que el estero salado prácticamente funciona como el servicio higiénico de la ciudad de Guayaquil. Los desechos humanos van directamente, digo directamente, tú si recorres ciertas porciones puedes ver claramente los tubos de los conductos de las descargas humanas, de los desechos humanos, que se vierten directamente al estero salado. Entonces hay unas grandes cantidades de compuestos nitrogenados en el agua. Cuando pusimos las islas flotantes con los mangles, me decían, biólogo, porque yo era responsable, ¿no? de la parte de la flora y el diseño de siembra y la selección de las especies y todo lo que se iba a poner ahí. Y nada de eso estaba en los libros porque no se había hecho antes. Todo era pura experiencia de campo y un poco de ingenio, creatividad y conocimiento de campo. Entonces me decían, biólogo, ¿le ponemos fertilizante? Yo les decía, no. Venía por ahí otra persona y decía, se van a morir las plantas sin fertilizante. Yo decía, no, pero no les decía por qué. Pues claro, pues si está lleno de desechos humanos, está sobresaturado de nitrógeno, no necesitas poner fertilizante. Las plantas crecieron tanto al mismo ritmo, e inclusive un poco más, que el crecimiento que tienen los mismos mangles rojos sembrados en el lodo del manglar. A ese ritmo crecieron, fue sorprendente. Entonces ayuda a extraer, entre otras cosas, como metales pesados, otros problemas de contaminación, pero ayuda a extraer el exceso de nitrógeno de los desechos humanos. Entonces Guayaquil necesita mucho tener sus manglares ahí al pie, porque si no esa descarga va directo al mar y va a producir un impacto mayor, ¿no? Muy bien. En el año 2020, ¿qué ha sucedido? Mira las cosas nuevas que están sucediendo. Miren que a partir del 2014, prácticamente la mitad de los ítems no están en el libro, son cosas nuevas que vienen después, lo que estoy hablando. Miren las fechas. Nueva especie de mangle. Nueva especie de mangle, Peliceria benjami, en las costas de Panamá y de Colombia. De esto voy a hablar más adelante en detalle. Voy a explicar.
¿Qué más? Se cambió el nombre de los géneros de los mangles negros en toda América. Año 2020 también. 2 publicaciones fuertes. Pelicera Benjamin, 30 de junio del 2020. Y la que tiene que ver con los mangles negros fue el 31 de diciembre de 2020. Unos cambios tremendos. Y he tenido un estudiante de tesis que estudió las poblaciones de la variedad glabriflora del mangle blanco, porque no había ninguna información de esta variedad, no había nada. Hizo estudio de las poblaciones de la variedad glabriflora, fue Moreira en el año 2021, que ya está subida su tesis en el repositorio. Y en la actualidad tengo a otro estudiando las poblaciones de la mangleticornia, porque no hay ninguna información. Y necesitamos tener esa información para saber de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces, esta es la región. Un mapita siempre ayuda a ubicarnos. Lo que está con rojo es el área donde están los manglares. Están los manglares del Chocó hasta el noroccidente de Ecuador. Los manglares del Chocó van desde la península de Osa en Costa Rica, ¿no? A través de las costas de Panamá, la costa del Pacífico de Colombia, y llegan en Ecuador hasta el estuario del Cojimíes, que es el límite entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde estoy señalando aquí. Hasta ahí llega el primer set de especies. Y las otras, a partir de Pedernales, que está en el latitud 0 aquí, van los manglares de bosque seco del Pacífico ecuatorial. Y llega al último de un pequeño manglar discontinuo que está en este golfo de aquí, que es en San Pedro de Vicia, en Perú. Es un manglar pequeño que se formó después de un evento del Niño en los años 90. Muy bien, aquí están las rizóforas, que son los elementos más con picos más abundantes de los manglares. Estos son los mangles rojos, que fueron inicialmente descritos por Dampier, creo que fue en el siglo XVI-XVII cuando vino Dampier, y él describe, bucanero británico, que los bordes, las márgenes de los mangles del río Guayas estaban densamente cubiertas de mangles rojos. A finales del siglo XIX, en 1890 y pico, 92 o 94, estuvo este soldado danés retirado que vino y vivió acá en la costa de Ecuador, en el área de Manabí, y él estuvo en Isla Puná, no me acuerdo el nombre en este momento, y él describe que los mangles en Isla Puná llegaban a tener más de 30 metros de alto. Bueno, con estos mangles rojos se construyeron muchas de las casas en la ciudad de Guayaquil. Algunas casas de las peñas aún tienen las columnas de mangle rojo conservados que tienen más de 100 años de antigüedad, para que tengan una idea de la calidad de estas maderas. Bueno, no voy a entrar mucho en discusión sobre los nombres, pero aquí lo voy a dejar en veremos, porque parece que algo está por suceder si no todo está dicho en la nomenclatura de los mangles rojos. Ok, aquí está el estudio molecular de la colega Cerón, del año 2010, Cerón y otros, ¿no? Cuando hace la hibridación e intervención de los mangles rojos en el Nuevo Mundo. Y a partir de este estudio molecular, es que se sabe que Rhizophorus harrisoni no era especie, sino era un híbrido. Y aquí a la derecha está la publicación cuando se hizo la lectotipificación y se cambió el estatus de Rhizophorus harrisoni de especie, se lo bajó a rango de híbrido. Esto es pura nomenclatura. Ya. Ok. Aquí está la publicación del lácaro de las flores. Dice una nueva especie de Atena de la familia Merocide, de los manglares de Ecuador, y un nuevo registro genérico dice para Sudamérica. Bueno, dice para Sudamérica, realmente fue para toda América, ¿no? Ok. Ahí dice que estaba en el estuario del río Chone, en la provincia de Manabí. Posteriormente, esta ha sido encontrada aquí, inclusive aquí en la provincia de Guayas. Aquí está el reporte con fotografía de la colección, pero esta de Atena, identificada como Atena rhizophore, Arají Cornejo, del año 2006, la publicación, pero de las Bahamas, al otro lado. Yo cuando encontré esto en internet dije, ¿Qué es esto?
Y decía, ¿cómo podría ser posible? Pues si hay un patrón de distribución de las aves, porque estas Atenas, esta es parte de, también falta estudiar, se transportan por aves. Y lo que está en el mapa que está a la derecha es el patrón de distribución de las rutas de aves. Pues sí hay una gran probabilidad de que pasen desde el área de Bahamas y venga a América del Sur y por eso explique esa tremenda distancia. Si es que es la misma, habría que hacer un estudio molecular realmente. Pero bueno, así están las cosas. Aquí está la Peliceria. Hasta el año pasado, hasta hace un año, se creía que Peliceria era un género monogenérico, monoespecífico, perdón, monoespecífico, que era un género monoespecífico. ¿Qué quiere decir? Que era un género que solo tenía una especie. Cuando yo hice el estudio de las plantas de los manglares, yo vi estas fotografías que en este tiempo, las que están a la derecha, están en internet. A la izquierda está Peliceria rhizophore. En la publicación original de Peliceria rhizophore publican Triana y Planchón o Planchón y Triana. Publican a Peliceria rhizophore y también hacen la variedad Benjami, que se caracterizaba por tener estas brácteas que van de color rosa a fucsia. Y también hay otras diferencias, pero en la publicación original nomás hablaba del color de las brácteas. Cuando hice el trabajo de la revisión de las especies para el libro de las plantas de los manglares, no fue un copia y pega como acostumbraban a hacerse las publicaciones de mangles, de la mayoría, mejor dicho todas, al menos las que hay en Ecuador, simplemente copiando nombres y repitiendo lo mismo. No, no era eso. Yo tuve que revisar las publicaciones originales de las especies, inclusive revisé las colecciones tipo, ¿ya? Y entonces cuando vi eso me di cuenta que habían diferencias. Y no tenía mayor información, había mucho menos información de esta Peliceria, la que actualmente conocemos como Peliceria benjami. Pero al notar eso, yo no le incluí en la sinonimia este nombre debajo de Peliceria rhizophore y comenté en el libro de las plantas de los manglares que podría tratarse de otro taxón. Algo así dejé. Resulta que durante la pandemia, en el 2020, como estábamos encerrados, mayormente en casa, y yo me dedicaba a leer más lo que salía en internet, y me encuentro esta publicación. Esta publicación del año 2015, hecha por colegas del Smithsonian. Y se trata, el título dice, evidencia de especiación incipiente en los mangles en el mangle neotropical Peliceria rhizophore, familia Tetrameristaceae, que está revelada por características climáticas, fisiológicas, morfológicas y moleculares. Y entonces en esta publicación, estos colegas, les sale el árbol molecular con dos clados bien separaditos, aquí los ven aquí a la derecha arriba, y a ellos le llaman la variante A al 1 y la variante B, como está aquí en este diagrama euclidiano que está aquí abajo a la derecha, todo muy separado. Estudiaron a nivel morfológico, molecular, que concordaba bien la parte fisiológica y también climática, ecológica. Y eran claramente dos entidades que estaban bajo un mismo nombre. Pero el estudio es muy bueno, inclusive mira la fotografía, ves las diferencias morfológicas aquí entre A y B y todas estas imágenes son de la misma publicación. Y entonces está claro, a uno que está acostumbrado a la taxonomía, a ver las especies, a simple vista salta que son dos especies distintas. Pero en el estudio, en las conclusiones se interpretan, depende cómo interpretas el árbol molecular que tienen, e interpreta como que eran nomás dos lineajes que se estaban formando dentro de un mismo nombre. Cuando yo vi eso, creo que en cuestión de 2 días nomás armé el artículo y lo mandé a publicar. Eran dos especies, eso es claro, son dos especies. No es que hay especiación incipiente, eran dos especies. Y entonces, ahí es que se rescata el nombre de Peliceria benjami y se le reconoce como especie. Un nuevo estatus, porque estaba metido como una variedad y estaba sinonimizado. ¿Y por qué estaba sinonimizado? Esto sí es necesario explicar. Porque, bueno, estas son fotografías en vivo, y en vivo ves las diferencias, ¿no? Pero cuando está el espécimen del herbario pierden los colores. Y no ves esta diferencia en las fotos en vivo.
Pero como esta gente, que es de Panamá y de Colombia, hicieron estudio en campo, ellos sí mencionaban las diferencias y eso estaba en el artículo. Pero como por mi lado, yo había estudiado las publicaciones originales, ya lo de Trian y Planchón, yo sabía de qué estaba hablando cada una cuando decían variante A y variante B. ¿Ya? Esa es la diferencia, o sea, el conocimiento de cuanto a morfología y también de las reglas de nomenclatura, del Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Y entonces, ahí es cuando se hizo esta publicación, sentadito desde la casa, en tiempo de la pandemia, y se reconoce a Pelicera benjamí como una segunda especie que había sido pasada desapercibida de mangle neotropical. Basado en el estudio molecular previo, ya aquí está, Pelicera benjamí. Benjamí por Benham, que era taxónomo británico. Y entonces el dibujo que está a la derecha no es de mi publicación, es de otra publicación que salió después, pero de Pelicera benjamí, y está el patrón de distribución. Y Pelicera benjamí, como está aquí, es la que está en estos rombos oscuros, estos cuadrados oscuros. Y está en la costa de Panamá y también en la costa atlántica de Colombia. No está en la costa pacífico de Colombia. Entonces, cuando tú ves este patrón de distribución y ya entiendes el origen evolutivo de los mangles en nuestra región, ya te viene a la mente que esta especie llegó y cruzó de manera natural antes de que se cierre el istmo de Panamá y por eso tiene las poblaciones en ambos lados. Ahora, después de que salió esta publicación, un mes, 20 días después, otro botánico en otro lado del mundo estaba en las mismas. Y yo no lo sabía y él no sabía que yo había publicado esto. Ya esto salió, entonces viene Norman Duke. Cuando tú escuchas el nombre de Norman Duke, él es una persona muy importante y de décadas de trayectoria en manglares, pero él ha trabajado en manglares del viejo mundo, en los manglares de Asia, de Australia, de allá. Pero Norman Duke publica también reconociendo a Peliceria benjamí, ¿ya? Y cuando yo vi esa publicación dije, ¿qué? Y rápido me fui a ver la fecha de publicación, 20 de agosto del 2020. ¡Wow! La publicación que hicimos nosotros de la costa del Pacífico tiene prioridad por el principio de prioridad en cuanto a la parte nomenclatural. Y mira que Norman Duke publica también con estudio molecular, un segundo estudio molecular, en el cual están los dos clados, el clado de Pelicera rhizophorae y el clado de Pelicera benjamí, y salen estos intermedios que están del otro clado y que son híbridos. O sea, confirmando, en el 2020 sucedió eso. Ahora, los colegas colombianos, como son rápidos, ellos hay otra publicación ya de Pelicera benjamí, la reconocen como tal, y se dan cuenta que la mayoría de las poblaciones de Pelicera benjamí no están dentro de ningún área protegida. Eso recién ha salido publicado, en menos de un año. No están dentro de ninguna área protegida. Entonces, ¿qué es interesante? Porque a través de conocimiento de morfología y nomenclatura, claro, con la parte molecular en este caso, se reconoce a una nueva especie. Y es el reconocimiento, el descubrimiento, porque estos son descubrimientos, tienen que ver con conservación. Eso es lo que quiero resaltar. La importancia del conocimiento en nomenclatura, morfología, en taxonomía y sus implicaciones en conservación. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces, no está Peliceria benjamí dentro, mayormente no está dentro de las áreas protegidas. Tendrán que ver la manera o crear nuevas áreas protegidas. Pero son consecuencias de los avances y de los cambios que están viniendo. Ahora, en el mismo año, está esta publicación que están aquí, la filogenia molecular del género Avicennia.
Aquí abajo está la referencia por Lee et al, publicada en el año 2016, y está Norman Duke, también de coautor. Y entonces, este es un dibujo el cual refleja la parte evolutiva en el género Avicennia. Avicennia son los mangles rojos. Tienen una historia nomenclatural complicada. Inicialmente se lo ponía en la familia Verbenácea, después le crearon su propia familia Aviceniacia, después con estudios moleculares se dan cuenta que no era ninguna de las dos, sino que era Acanthacea. Basado en estudios moleculares, ahora los mangles negros están en Acanthacea. Y hay una divergencia. Si ven esta divergencia que viene aquí arriba, donde esta línea entrecortada negra y hacia la derecha hace una línea continua azul y hacia la izquierda una línea continua roja. Aquí se dio la divergencia. Y lo que ven aquí que dice MYA son los millones de años. ¿Cuándo se produjeron las divergencias de las especies o grupos de especies o grupos de taxón? Puede ser a nivel de variedades. La mayor diversificación está en los manglares del Indo-West Pacific, que está hacia el lado derecho. Y cuando Linneo describe, esto es basado en estudios moleculares y también relacionados con la parte morfológica, este estudio de Lee et al. Pero cuando Linneo describe el género Avicennia, Linneo menciona que está basado en Avicennia officinalis. Y Avicennia officinalis es del Viejo Mundo, el área de aquí, de India. Aquí está Avicennia officinalis, acá. Y al ver el estudio molecular con esta disyunción, ¿qué quiere decir? Que lo que está hacia la izquierda entonces no es Avicennia. Porque la especie tipo, el tipo nomenclatural del género Avicennia pertenece al Viejo Mundo. Y no pertenece acá a las especies de América, que son 3 las especies. Como las especies de América yo las había estudiado con los tipos y todo eso, para el libro de las plantas de los manglares, para mí esto fue muy claro. Esta es parte del estudio molecular de Lee et al, entonces ponen todas las especies del Viejo Mundo con las diferentes características morfológicas florales, ¿no? Si ven, unos tienen los estilos más largos, este clado de acá, donde está Avicennia officinalis, que es la especie tipo del género, ¿no? Y el otro clado tiene los estilos más cortos, por ejemplo. Ok. Y acá está Avicennia germinans, del Nuevo Mundo. Perdón. Entonces, a buscar en sentido nomenclatural, y esto lo realicé también, claro, con base a la información que ya tenía acumulada, y también yo he visto estas Avicennia, ex Avicennia, las he visto cientos de veces en el campo durante años, y tengo muy claro en la mente cómo son las estructuras florales y todo. Y entonces, para el lado del Indo-West Pacific, para ese lado, realmente un dolor de cabeza, un enredo nomenclatural en la parte de los géneros y las especies, ¿no? Pero para el lado de América no era tan complicado en mis términos. Y entonces había un nombre de género que ya había sido publicado, Hilairanthus. Entonces Hilairanthus fue publicado por Taek en 1898. Pero las especies bajo el nombre de Hilairanthus no habían sido reconocidas. Entonces, basado en el estudio molecular de Lee, más la parte morfológica, se reconocen a los mangles negros de América, que son 3 especies, que antes estaban como Avicennia germinans, Avicennia bicolor y Avicennia shaweriana. Bicolor es en la parte del Pacífico de América Central y la shaweriana es para la costa atlántico de América del Sur. ¿Ya? Y Avicennia germinans está en ambos lados, ambas costas de América ampliamente distribuida, pues todas fueron pasadas al género Hilairanthus en una publicación realizada en Harvard Papers in Botany con fecha 31 de diciembre del 2020. Segundo hit a la taxonomía y nomenclatura de los mangles en la región, no solamente en la región, en toda América. ¿Ya? Ahora miren, quiero que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre Avicennia y Hilairanthus, Avicennia del Viejo Mundo. Ven la fotografía, en la imagen de la izquierda, ven la fotografía que está en C.
Así son todas las avicenias. Y ven aquí donde está en B, así son todos los Hilairanthus. ¿Qué le ve de diferencia? El color de la flor es constante, consistente, y la disposición de los estambres. ¿Ya? La disposición de los estambres en los mangles negros del Nuevo Mundo forman una línea o un arco transversal, en el cual siempre hay un par de estambres más cercanos al estilo. En cambio, eso es en el Nuevo Mundo. En las del Viejo Mundo están más o menos formando como un cuadrado. Y el estilo es central. Esa es la diferencia principal, en el sentido morfológico. Aquí está el cuadro completo de las diferencias entre Hilairanthus y Avicenia. Fue publicado, ya les digo. Se llama El restablecimiento de Hilairanthus acanthaceae, un género de los mangles del Neotrópico, y también está en la costa occidental de África. Muy bien. Llegamos al año 2017. Yo veo que hay gente que está escribiendo en el chat, pero yo voy a dejar lo que están escribiendo para el final, para conversar al final, para no cortar la idea. Cuando fue el año 2017, Peter Ball, canadiense, con la doctora Kaderi de Alemania, y me dicen, me contactan por este nuevo género y especie. Y entonces aquí está publicado en Wildenovia, con el árbol molecular también. Mire que todo esto es con trabajos moleculares, todos estos cambios en estos taxones que estoy hablando. Y sale esta Mangleticona ecuadorensis aquí, un lineaje aislado, solo, clarito, género distinto, y no hay nada ahí que discutir, está muy claro. Morfológicamente es una de las especies más raras porque las flores casi no las puedes observar, no les ves pétalos. Y cuando mucho ves, exceden los estambres del tamaño de 1 milímetro, todo lo que ves, como está en el dibujo aquí, y tal vez está hasta un poco como exagerado si lo alcanzas a ver así, porque lo que tú ves es como está en la fotografía de aquí arriba. No le vas a ver flores nunca, no le vas a ver frutos nunca. Entonces yo pienso que por eso había pasado desapercibido, ¿ya? Porque los botánicos siempre estamos buscando material fértil para colectar, porque en los herbarios nos dicen material estéril no vale, no nos traiga material estéril, o sea, estéril sin flores ni frutos. Pero así es la historia de esta. No es fácil de reproducir, no entiendo todavía el mecanismo de germinación, la he tratado de reproducir, no es fácil, pero la tenemos aquí en el área Guayaquil. Mangleticornia, y esto es una nueva especie de mangle, nuevo género de mangle. En este momento tengo este estudiante, Luis Echeverría, está haciendo los transectos. Aquí está la Mangleticornia, el arbustal, debajo de una composición de mangles negros de Hilairanthus, todos nombres nuevos, ¿no? Suena como que cambiamos estamos en otro país, hemos cambiado. Y con los resultados que produzca la tesis, el trabajo de titulación de Luis Echeverría, vamos a tener el piso más firme. ¿Es una especie de mangle? ¿No es una especie de mangle? ¿Cuál es el patrón de distribución? Entonces, basado en eso, ¿qué categoría de conservación? ¿Está bien la categoría de conservación? ¿Qué categoría de conservación debemos asignarle? ¿Ya? En eso estamos. Ahora, esta es otra historia. Ahora vamos a los mangles blancos. Laguncularia. Mangles blancos, conocido comúnmente como mangles blancos, y hay un nombre local acá en el Guayas que le dicen manoa, que lógicamente no es español, y lo más seguro es que es de las lenguas nativas, de los que existieron antes de la llegada de los españoles. La ilustración que está aquí a la izquierda es de mi libro de las plantas en los manglares. La foto que está aquí, que estoy señalando con el cursor, es la primera vez que se fotografía la especie. En este caso sería la variedad, la llaman variedad, entre comillas. La primera vez que fotografían esta variedad. Y está en el libro, no lo vas a ver en ningún otro libro. Y aquí está, la que está a la izquierda, es la variedad típica, la Uncularia racemosa, variedad racemosa. Pero la que está aquí a la derecha, que el color es más verde, más brillante,
inclusive eso se debe a que no tiene pubescencia, mientras que la variedad típica es llena de una pubescencia corta, diminuta, como que fuera un velvet, terciopelo. Bien. Y eso está en las flores y en los frutos, claro, se nota más en el fruto. Por eso está la foto del fruto. Aquí está las flores. Pero estas son las primeras fotos que están viendo de este taxón, que es del área de Guayaquil, desde que fue colectado por primera vez en 1790. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Tremendo descuido en términos de investigación en especies que son propias de una ciudad tan grande como Guayaquil, en costa de Ecuador, y que no habíamos prestado atención, porque habíamos caído en la idea, todo está hecho. Muy bien. Aquí a la derecha es otra, es la misma, sino que hay una variante local en estero palanqueado, que tiene los frutos un poquito más café, no sé por alguna razón, pero lo importante es que no hay pubescencia. Muy bien, el asunto de estas de aquí es que durante años yo he venido observando que no habían individuos con características intermedias entre la una y la otra. No hay individuos, observando en campo, no hay, y observando en herbario. Revisé el material de herbario en el país y también en extranjero. No hay individuos intermedios. No hay variabilidad morfológica. Entonces ya cuando observando eso ya me pongo en tela de duda. Entonces esto no es una variedad. No está bien en el sentido nomenclatural como variedad. Porque variedad significa que es variable. Variabilis en latín. Entonces, ya viendo ese asunto, puse a otro estudiante de biología, actualmente biólogo, Huber Moreira, a estudiar la variedad glabriflora, ya con transectos y todas las de ley. Los resultados de él me confirman lo mismo que había observado. Aquí están. Le dije, te vas a ir al campo y te vas a fijar bien que que no haya primero ningún individuo intermedio. Si hay algún individuo intermedio, repórtalo. Entonces ahí, por ejemplo, está la foto de la izquierda y está la una y la otra. ¿Sí ven las diferencias? Claro, no está tan cerca la foto, pero se nota una diferencia, ¿no? En color. Y no hay formas intermedias. Entonces, ya en la discusión de su trabajo de tesis, que ya está subido en el repositorio, esto es gente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Dice, además se determina una fuerte simpatría, 80% de las parcelas censadas, entre las poblaciones de la Auricularia racemosa, variedad racemosa y la variedad glabriflora. ¿Qué es simpatría? Que están los dos taxones ahí mismo, en el mismo lugar. Eso es simpatría. Hicieron los transectos, los plots, y encuentran a los dos juntos, a los dos floreciendo y fructificando al mismo tiempo. Y ningún intermedio, no hay híbridos y no hay variabilidad. Ya, entonces llama la atención que pese a presentar una alta similitud de sincronización floral entre ambas variedades, sin embargo, no se encontraron en campo individuos de características morfológicas intermedias que pudieran indicar una variabilidad morfológica o la presencia de híbridos. Demostrando de este modo que la variedad glabriflora es un taxón morfológicamente estable. Yo le dije a él, pues, porque él no sabía de la parte taxonómica, nomenclatural, yo le dije, eso significa que el taxón es estable. Pero ahora lo que está en discusión es que sea una variedad. Y aquí entonces, ¿qué puede ser? ¿Será dos subespecies? ¿Serán dos especies? Ya no me sorprendería después de haber visto en Peliceria, que se creía por mucho, toda la vida se creyó que era una sola especie y resulta que habían dos. Y más aún que esta variedad glabriflora está encerrada, así como la Mangleticona ecuadorensis, está restringida al Golfo de Guayaquil hasta la parte noroccidental de Perú, en Tumbes. El mismo patrón de distribución tiene esta variedad glabriflora en la costa del Pacífico. Y de ahí está del otro lado, en la costa del Atlántico y del Caribe. Y esto estamos por dilucidar. Este es otro caso. Conocarpus erectus.
conocido como manglejelí, ampliamente distribuido desde Florida, en el sureste de Estados Unidos, a través de las islas del Caribe, la costa, hasta las costas de Brasil, por el lado del Atlántico, y también acá del lado del Pacífico. Considerado un mangle. Pues cuando yo estaba haciendo mi libro de las plantas de los manglares, me encuentro con registro de varios que crecía un poco tierra adentro, en suelos ya de tierra firme, drenados. ¿Y cómo es la cosa ahí? ¿Cómo es que un mangle está ahí adentro? Después me fui a las Islas Galápagos, tuve la oportunidad de estar ahí, y me lo encuentro creciendo sobre sustrato de lava. En lava, claro, los manglares, los mangles no solamente están en manglar, también crecen en ecosistemas de playas, no están restringidos. Estoy hablando de Rhizophyra, Hilairanthus, Hexavicenia, Laguncularia, no están restringidos 100% al manglar. Eso es lodoso, también está en ecosistemas de playa. Pero otra cosa es que crezca sobre lava seca, como yo lo vi en San Cristóbal. Y entonces cuando yo trabajaba para el Parque Samanes, como querían especies autóctonas, especies nativas para sembrar, hicimos ahí un pequeño microlaboratorio de experimentos con especies nativas porque no había mayores libros y todavía no lo hay. Y sembramos Aconocalpus erectus en el Parque Samanes, es el árbol que tú estás viendo aquí. Y para que me entiendan mejor de qué estoy hablando, ese suelo es cascajo rellenado 4 metros, cascajo compactado. Entonces ya viendo eso, y está muy bien, y lógicamente si tú vas a poner una Rhizophyra, o si vas a poner una Laguncularia, o si vas a poner un Hilairanthus, no van a vivir, porque necesitan mucha más humedad, agua, suelo saturado de agua. Pero ahí tienes, Aconocalpus, muy bien desarrollado. Esto fue plantado en el año 2012. Y esta es la razón por qué Aconocalpus erectus ya lo bajamos del rango de mangle menor o secundario y fue puesto en la categoría de mangle facultativo. Es una especie que bien puede estar en tierra firme, pero puede desempeñarse también con funciones en el manglar. Entra muy bien en la definición. Aquí están. Entonces, este es el libro de las plantas de los manglares. Los mangles mayores, los mangles menores y todas estas especies entraron en mangles facultativos. Aquí tienes Aconocalpus erectus y otros más. Cuando se hizo el libro de las plantas de los manglares, salieron también otros elementos florísticos con patrón restringidas y semi-restringidas a los manglares. ¿Por qué se hizo esta tabla? Porque hasta el tiempo de esta publicación, lo que siempre se decía en estos seminarios, congresos de manglares, dicen, en el manglar hay mangles y especies asociadas. Y en los libros ustedes encuentran eso. Especies asociadas significa que hay especies que no son propias del manglar, son de los ecosistemas adyacentes y que tienen la capacidad de poder incurrir, ocurrir, entrar, ingresar, colonizar, estar en el manglar. Pero cuando yo me encuentro una serie de especies, vamos solamente a prestar a estos que dicen patrón de distribución restringido, que solo se lo conoce el manglar. Hay que prestarle más atención porque los mismos mangles no están solamente restringidos a los manglares. Y cuando tú ves cada una de estas especies que están aquí y les ves las adaptaciones que tienen a vivir en hábitat, en ecosistemas salinos, y no solamente que tienen adaptaciones, cierto tipo de alofitia, sino que también las partes reproductivas están transformadas para dispersión por agua, a diferencia de las otras especies en su mismo género. Entonces te das cuenta que esto merece más atención. Entonces no era cierto como se creía que en el manglar solamente tienes a los mangles y especies asociadas. Tienes otras especies de patrón restringido. Y eso es lo que todavía aquí la gente no está acostumbrada a ver, pero que sí hay en el viejo mundo, las lianas mangles. Y las tenemos aquí, también lianas mangles. El caso de, está como Friganosia filosperma, ahora está como Vignonia filosperma, o Tetrapteris subaptera, que los frutos en Tetrapteris y la mayoría de las malpigiáceas, de los géneros de malpigiáceas son samaras, son frutos alados. Y la nuez está con un ala muy reducida, corchosa, para dispersión por agua, la única especie. Son adaptaciones propias, estas son especies que evolucionaron dentro para el ecosistema de manglar.
y estas merecen una categoría tanto como los mangles de protección. Todo esto de aquí ha sido parte de, ha sido incluido, todo esto que estoy hablando, dentro de que está dentro de la publicación del libro de las plantas de los manglares, en el Plan Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador, elaborado por los colegas Carvajal y Santillán, publicado en el 2019. Aquí tengo, por ejemplo, estos son cuando se hizo las subunidades fitogeográficas de los manglares de la costa del Pacífico de América del Sur. Entonces se separó manglares del Chocó y los manglares del Pacífico Ecuatorial, y aquí están las especies diagnósticas y están separadas por sus hábitos respectivos. ¿Ya? En el manglares del Chocó Ecuatorial vas a encontrar estas especies, solamente ahí. ¿Ya? Y en los manglares del Pacífico Ecuatorial vas a encontrar estas otras. Estos nombres son a nivel internacional y a nivel nacional. Está contemplado manglar del Chocó Ecuatorial y manglar del Jama Zapotillo, ya está incluido con estos nombres en el plan de manejo y conservación del Ministerio del Ambiente. O sea, la información del libro de las plantas de los manglares dio la información base, ¿ya? Para tener un nivel más agudo y más detallado para manejo y conservación. Pues este es Sobralia rhizóphora que describimos con Callaway Dodson, hasta la fecha solo conocida por la colección tipo en el área del mataje, Cayapas mataje, la remacam. Esta es la platistele, la nueva especie de platistele que Carlyle le puso platistele cornejoy. Ya, es sorprendente. Una de las orquídeas más pequeñas de los manglares, la más pequeña manglar que yo he visto al menos. Ok. Y aquí tenemos las islas flotantes, imágenes de las islas flotantes cuando pusimos las rizóforas, ¿no? En el estero palanqueado, ¿no? Y regresamos, el proyecto fue realmente 6 meses, en el año 2017, de junio, julio, a diciembre, algo así fue. Ya, regresamos año y medio después y encontramos esto, gente que iba con arpones, porque encontraban peces de más tamaño. Y mira esa jaiba que tiene ese señor aquí a la derecha, esa jaiba que tiene en la mano. No ha sido modificado por si acaso. El cefalotórax tiene casi el tamaño de la cara del que lo sostiene ahí. Es muy bien desarrollado. Los mangles hacen una contribución enorme a las mejoras del ecosistema y debería ser considerado, tomado seriamente para restaurar ecosistemas en áreas estuarinas, ¿no? Bueno, pues sí, aquí tenemos otras imágenes como el nato, que casi no conocen. En Esmeraldas le conocen un poco más, pero si vamos a hablar en ciudades, otras ciudades en el país no le conocen. Árbol nato es como ver un ceibo, pero la madera es dura tremendamente y es uno de los mangles facultativos. Este es uno de los más grandes que he observado. Son comunes en el área del mataje y las poblaciones han sido diezmadas en gran manera. Es una de las leguminosas que tiene los frutos más grandes, fruto y semilla más grandes, ¿no? En el área de los manglares, este fruto que tendrá lo más pequeño es 15 centímetros, llegan a tener 20 o más centímetros de longitud. Ok, con esto termino la exposición y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, se abre la fase para los comentarios. Biólogo, muchas gracias. Efectivamente, aquí hay un comentario que dice Eddie Zambrano. Dice, saludos Javier, en la base San Eduardo, Bosque Protector Cerro Paraíso, ¿se ve aún la unión y o conectividad entre el manglar y el bosque seco tropical? Muchas gracias. Sí, cuando se hizo la vía a la costa produjo una disección y separó los ecosistemas de bosque seco que están si vamos hacia la costa desde Guayaquil, entonces los ecosistemas de bosque seco quedan a la derecha y los ecosistemas de manglares quedan hacia la izquierda. Y no se consideró, y bueno, pues se hizo una disección y lo ideal era haber hecho tal vez un paso elevado para permitir la conectividad. Ahora, último que estábamos trabajando en la perimetral, nos dimos cuenta que asimismo se han hecho rellenos y cortes del manglar para hacer la perimetral, pero eso se inunda a diario por las mareas y no vi ningún tubo debajo de los carreteros que permitan el ingreso de agua, ¿ya?
Y el ingreso de agua es para que haya conectividad y ayudar, porque si el manglar no tiene, si se le cierra, si se le bloquea el ingreso de agua, el manglar muere, pero de alguna manera el agua resume, a menos que esté brotando desde abajo. Ya, desconozco cómo sea, pero debería contemplarse eso. No bloquear los ecosistemas, no cerrarlos, sino permitir que sigan funcionando como tales porque cumplen funciones con el medio. ¿Ya? Otra pregunta, biólogo. Leonel Fuentes pregunta, ¿la estructura construida por el municipio de Guayaquil para control de mareas del estero salado y beneficiar a los sectores de Urdesa y la Kennedy tiene algún impacto ambiental negativo? No sé a cuál estructura se refiere para controlar las mareas. Desconozco, no he conocido que haya alguna estructura para controlar las mareas. Toda estructura siempre tiene un tipo de impacto, pero seguramente también hay beneficios, pues, ¿no? Y habría que analizar eso, y desconozco mayores detalles para poder emitir un criterio. Listo. Hay otra que dice Johnny Torres, actualmente estudiamos los límites de distribución de Conocarpus en costa del Pacífico, Isla Lobos en Golfo de California, en condiciones de zona áridas. Bueno, es un comentario. Ya, le puedo decir algo. En todo el tiempo que yo he andado en manglares, y si alguien ha visto algo diferente, pues sería bueno escuchar, pero Conocarpus tiene un par de glándulas, tiene unas glándulas que están en el ápice del peciolo y están entre el ápice del peciolo, o sea, glándulas peciolares, hasta en la base, perdón, en las márgenes de la base de la lámina, ¿no? Y nunca le he visto producir néctar, son glándulas nectarias, son nectarios extraflorales que se conocen. Nunca he visto producir néctar. En la literatura se dice que los mangles tienen glándulas para excreciones de sales. Eso es falso. Eso es falso. Laguncular y Conocarpus tienen esas glándulas, pero en las especies de aquí no les he visto producir néctar. No sé qué está sucediendo, pero cuando yo estuve en Florida, del lado de Sarasota, sí vi a Conocarpus producir néctar en esas glándulas. Y toqué y saboreé. Y estoy 100% seguro de que era néctar. Por eso digo que lo que dice la literatura, que los mangles tienen glándulas para secretar sales, es falso. Tienen sistemas de excreción de sales, pero no es a través de esas glándulas. Entonces, ¿qué puedo decir? Si están del lado de Isla de Lobos, eso es costa del Pacífico, del otro lado, chequeen si producen néctar y que le hagan un estudio, porque del lado de Brasil estudiaron las laguncularias con esas glándulas que eran visitadas por hormigas. Es una asociación simbiótica mutualista con hormigas que tiene. Entonces, sería interesante que puedan estudiar aquí. Aquí en la costa de Ecuador, no he visto hasta la fecha y no sé qué pasa, ni siquiera, o sea, no se trata de que la hoja esté tierna y produce el néctar cuando están las ramas tiernas y más tarde ya pierde la función. No sé qué está sucediendo. Biólogo Ricardo Mantilla consulta, ¿por qué Perú no tiene manglar? ¿O tiene poco manglar? ¿Por qué? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué Perú tiene poco manglar? Ya, el manglar, si hablamos como formación vegetal, puedes hablar de manglar como formación vegetal, que se refiere estrictamente a la cobertura vegetal. Puedes hablar de manglar como ecosistema. La formación vegetal de manglar se establece cuando hay los suelos lodosos, ya en las desembocaduras, ¿no? Los suelos lodosos se establecen cuando hay las condiciones fisiográficas. Entonces, ¿qué quiero decir? Las condiciones fisiográficas y también tiene que ver con el caudal de agua dulce que viene del interior del continente. Cuando te vas para el lado del Perú, ¿no? Mientras más vas bajando en sentido latitudinal, los patrones de pluviosidad van decreciendo. Llueve menos, quiero decir, llueve menos en cantidad estimado en milímetro promedio anual. ¿Ya? Llueve menos, hay menos caudal. Si hay menos caudal, los manglares van a ser más pobres, menos caudal de lluvia. Y eso es lo que sucede. En cambio, cuando subes en sentido latitudinal y vas a los manglares del Chocó, los manglares donde más llueve son los que están en el Chocó. En el área de Buenaventura, Colombia, en la bahía de Buenaventura,
llueve 9.000 milímetros, lo que es una locura. 9.000 milímetros de promedio de pluviosidad anual. En Guayaquil es alrededor de 800.000, no excede a 1.000. Vas a Santa Elena es como 200, 250, Manta lo mismo. ¿Ya? Entonces hay más pobres, hay menos agua, pero para el lado del Chocó, digo, en Buenaventura, y eso que estuvo antes de la pandemia, nos visitó un colega, un taxónomo que está radicado en Buenaventura, él me dijo, miren lo que dice la literatura, en los pluviómetros locales es 11.000 y hasta 14.000. ¿Ya? Es una cosa que, ¡pum! Porque a mayor nivel de pluviosidad, las estrategias de diversidad son mayores en plantas, ¿ya? Y en animales, son diferentes. Y según estudios realizados en todo el Pacífico Este, la mayor producción, la mayor abundancia y diversidad de peces se encuentra justo al frente de los manglares del Chocó. El estudio de pesquería que da ese dato no dice que están enfrente de los manglares, pero sí dicen dónde están. Y simplemente cuando yo correlacioné dónde estaban los manglares y los sitios de pluviosidad, es justo donde están las mayores pluviosidades. Entonces tiene que ver el nivel de pluviosidad, tiene que ver el estado de conservación del ecosistema con riqueza. Entonces, ¿por qué en Perú hay menos? Hay varios factores que convergen. La parte fisiográfica que hablé al inicio, pluviosidad. Ya cuando bajas para el lado de los desiertos, ¿qué vas a encontrar? Ya. Esa es la explicación. Biólogo, la máster Mónica Armas comenta, biólogo Cornejo, yo sabía que la madera del árbol de nato lo usaban para construir los armazones de los colectivos antiguos en Guayaquil. Wow. Muy interesante, no tenía ese registro. Muy interesante, gracias. Un nato muy apreciado. El nato, la madera del nato en Esmeraldas, no sé si en la actualidad, pero al menos antes estaba registrado que la utilizaban para poner donde están los motores, porque es la parte que más vibra. Entonces necesitaban una madera muy dura, los motores de los barcos. Shirley Layton expresa, ¿qué capacidad de conservación o almacenamiento de semillas sexuales o estructuras asexuales tienen las especies empleadas de mangle en las islas flotantes? Esto con visión de restauración o reforestación. Las dos cosas. Ya, reforestación y conservación, las dos cosas. Sí, pero primero, al inicio dijo algo más. Puede volver a repetir, porque estaba largo. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, él dice, expresa que ¿qué capacidad de conservación o almacenamiento de semillas sexuales o estructuras asexuales tienen las especies empleadas de mangle en las islas flotantes? Usamos propágulos. El mangle rojo es una especie tremendamente resistente, y tiene una viabilidad elevada, muy elevada. Eso sí, no puedes tenerlo almacenado por muchas semanas. Realmente, si lo quieres tener almacenado es por escasas semanas, si no se empieza a deshidratar, empieza a tener síntomas de deshidratación. Y eso no conviene, pues, cuando necesitas tener los tejidos túrgidos para favorecer un crecimiento. Eso, son asuntos fisiológicos. Leonel Fuentes hace justamente lo que usted consultaba de qué se refería a este puente de aquí, biólogo, que hace referencia, la pregunta de qué eran las estructuras del municipio. Estas son las estructuras del municipio del puente de la Universidad de Guayaquil, de la conexión con Urdesa. Ya. Bueno, yo veo que, deje la imagen, por favor. Yo veo que sí, he pasado muchas veces por ahí, realmente pasa, pero es para regular las mareas. Estamos a ese nivel de regular las mareas, estamos a ese nivel porque en Holanda lo hacen, pero en Holanda fabricaron sus propios canales, pero no sé si esto sea realmente para regular las mareas, pero en todo caso desconozco. Además que si tú ves, esta no es la única entrada, el agua entra por otros lados también, en los dos lados. ¿Ya? Pregunta, biólogo, la pregunta de él era si que beneficiaba a los sectores de Urdesa y la Kennedy, o sea, si tiene algún impacto ambiental negativo. Desconozco, no puedo decir más, desconozco.
pero al menos si lo tienen no es notorio. Los manglares en sí los mangles y los manglares son muy resistentes, muy resistentes. Si tú ves cómo está puesta la autopista, la perimetral, la situación es peor. ¿Ya? Déjenme ver si tengo una foto a mano y les comparto. ¿Ya? Un momentito. ¿Continúo o...? Denme un minuto. Ya. Ya les comparto. Ok. Aquí está la perimetral. La ciudad de Guayaquil está para el norte. Todo lo que ves verde es manglar. Lo que ves hacia la derecha blanquinoso es de lo que es el rango de marea máxima que cuando se retira deja las sales. Y por eso se ve así desde el aire. ¿Ya? Entonces está esta carretera, aquí los transectos que se realizaron con el estudiante Echeverría. Y está a la derecha hay otro paso elevado que es puro relleno de cascajo en el cual hay un conducto grande. Realmente es una base para ese conducto grande, desconozco para qué es ese conducto grande. Pero tanto en la perimetral como en el conducto que está aquí a la derecha, no hay ningún paso de agua, así como acabamos de ver en la fotografía de Urdesa. O sea que aquí la situación es más grave. Sin embargo, aún así, la marea entra. Entonces, resume por debajo de la tierra, yo supongo. Ya, en el nivel del nivel freático sube. Y en esta parte que está aquí está Mangleticornia. Y no se ha muerto. Pero entra el agua. Y claro, pues el rango de marea es muy pequeño. Y el agua pasa al otro lado. Si hubiera sido más grave el impacto, y quiero decir, si no hubiera pasado el agua, ahí se hubiera muerto todo lo que está aquí, encerrado entre estas dos vetas de cascado. Esto es más grave. Y claro, lo ideal es que puedan poner unos tubos que permitan mayor flujo del líquido. Entra agua, entran nutrientes, microorganismos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Algún otro Sí, comentario? Luis Amador, bueno, lo felicita por la charla y consulta. ¿Podría esperarse el descubrimiento de otras nuevas especies de mangle en las costas del Pacífico? Necesitamos más estudios moleculares, pero los estudios moleculares tienen que ser a lo largo de todo el rango de distribución de las especies, según la especie que se esté tratando o el taxón que se esté tratando. Necesitamos más estudios moleculares, no sorprendería. ¿Ya? Ricardo Mantilla consulta, ¿qué porcentaje de manglar se pierde anualmente en Ecuador? No tengo ese dato, los colegas del Ministerio del Ambiente tienen todos esos datos. Sugiero visitar la página del MAE. Pero está más regulado ahora. En los años 70, 80 realmente fue trágico para los manglares y por la transformación que sufrieron los ecosistemas. Pero a partir de, creo que fue en los 90, ya se fue regulando, el Ministerio del Ambiente tuvo un desempeño muy bueno, fue normando, y en la actualidad, en los últimos años, se ha vuelto de nuevo a haber casos de deforestación, ha aparecido nuevo, pero en todo caso me da la impresión de que es a una escala muy pequeña y la cosa está mucho más controlada que antes, puedo decir. Santiago Sánchez pregunta, ¿los patrones de distribución de estos mangles incluyen Jambelí y la isla Puná? ¿De cuáles mangles? De todos los mangles de los que hemos mencionado, al menos Rizófora, Lagunculares y Lairanto, sí. Conocarpus también. Y por si acaso, Puerto Gelí, en la provincia del Oro, se llama por el mangle de Gelí, ¿eh? Es el nombre. Gelí, origen nativo de lenguas, quiero decir. Benjamín Navas consulta, ¿se tienen actualizaciones del proyecto Estero Palanqueado hasta la fecha? ¿O en realidad ya no necesitaría monitoreos? Lo ideal es que hubiera seguido el monitoreo a largo plazo. Y el proyecto se dio porque hubo un fondo del gobierno turco. No me pregunten por qué, cómo esa conexión, pero lo cierto es que había un fondo del gobierno turco y se dio lugar a ese proyecto. Y el fondo nomás cubría 6 meses.
Y de ahí yo sé que la empresa PSI siguió con monitoreos durante los años subsiguientes, pero eso es un esfuerzo particular, pero no ha habido mayor interés o no ha habido la fondo, ¿no? A veces puede ser interés y otras veces que depende que haya el fondo, ¿no? Para poder continuar, pero es algo que necesita la ciudad de Guayaquil para saber cómo vamos cambiando, cómo vamos mejorando, qué podemos hacer para mejorar nuestros ecosistemas y redunde en la salud de las personas, de los ciudadanos. Marta Montero envía sus felicitaciones y dice, de las especies reportadas en la vía de la perimetral y que no se tiene información suficiente, ¿por qué no se realiza un plan de recuperación? Biólogo, su micrófono. Bien. Gracias. Estamos haciendo el estudio de la mangleticornia, que es la que no tenemos nada de nada. De ahí, bueno, pues están las otras más conocidas, ¿no? Los mangles rojos, negros, blancos, Taconocarpus también ahí. Pero con mangleticornia, de verdad que habría que hacerle un estudio para descubrir cómo es la germinación. Y yo he tratado germinación y, bueno, una sola vez, pero no puedo con esa. Es diferente de las otras. Y también he tratado de replantarla y tampoco funcionó. ¿Ya? Entonces hay que descubrir cómo es la manera con eso, para poder incluirla en programas de recuperación, etcétera, etcétera. Biólogo, pregunta Shirley Layton, ¿cuál es el procedimiento para poder ingresar consultas de muestras en el laboratorio en el herbario Guay? Dirija un oficio a la directora del herbario. Carmen Bonifaz, doctora Carmen Bonifaz. Antonio Alencastro dice, ¿se tiene la distribución de mangleticornia ecuadorenses? Y si es así, ¿están en alguna reserva? ¿Qué tan avanzada está esa investigación? Por las colecciones de herbario, sabemos que Mangleticornia ecuadorensis está dentro de la reserva de producción Manglares del Salado. O sea, sabemos que está ahí, pero no sabemos en qué estado están las poblaciones. No sabemos si están decreciendo, no sabemos si están muriendo. Y entonces por eso se está haciendo el trabajo de tesis que está haciendo el estudiante Luis Echeverría. Israel Lupera pregunta, ¿qué se debe hacer para evitar que se siga sedimentando? Imagino que se refiere al estero salado. Ha dicho algo interesante en ese comentario. ¿Se acuerdan del Golfo de Guayaquil, la imagen que vimos al inicio, ¿no? ¿Verdad? Y se acuerdan que les comenté que la cuenca del Guayas, al menos gran parte de la cuenca del Guayas, debe haber sido una gran bahía hacia el interior, cuyos bordes debieron haber estado colonizados por mangles, y que los mangles formaron los suelos de la cuenca del Guayas, y que, claro, falta el estudio para demostrarlo, ¿no? Pero ya Theodore Wolff lo mencionó también. Y entonces, si tú consideras eso, es claro que son procesos de millones de años. El Golfo de Guayaquil eventualmente tiene que cerrarse en los procesos, dentro del proceso natural. O sea, claro, por ahora estamos sosteniéndolo con dragados de vez en cuando, pero llegará el momento en que la sedimentación llegará a niveles insostenibles y el dragado no funcionará. Y claro que está agravado por los procesos de deforestación al interior del continente, y bueno, pues cada vez que llueve bajan tremendos bancos y van cubriendo, pero eventualmente el Golfo de Guayaquil terminará cerrándose. Ese es el futuro del Golfo de Guayaquil, el proceso natural. Douglas consulta, ¿están realizando estudios en los ramales del estero salado? Esta sería la última pregunta, biólogo. Desconozco, yo creo que hay colegas que están trabajando en contaminación por metales pesados, como la doctora Beatriz Pernía, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Viene ya por algunos años, sé que hay una tesista que está trabajando con contaminación por metales pesados, por cadmio específicamente, pero desconozco si hay otros tipos de estudios. Ya sería la última pregunta, biólogo. Ya estamos con el tiempo. No sé si daría usted igualmente un último mensaje o la bióloga para concluir la excelente conferencia del día de hoy.
Bueno, muchas gracias a todos y dejo en manos de la señora decana, Máster Mónica Almas, para que despida el evento. Muy bien, bueno, yo le agradezco muchísimo al biólogo Cornejo por su presentación y siempre estas conferencias pues nos ayudan a entender mejor nuestros ecosistemas, especialmente lo que se refiere a los manglares, ¿verdad? Y siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Entonces esa es la idea, transmitir los conocimientos que hacen los investigadores para que toda la comunidad tanto universitaria como, bueno, en general, pueda entender, ¿verdad? Y comprender y todo lo que refiere a nuestros manglares tan importantes para la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, biólogo, por su presentación. Gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar conectados. Pasen bien.